Queridos hermanos, vamos a leer hoy Juan capítulo 1 para ver un poquito qué nos hablaba Juan del verbo, de la palabra de Dios. Decía Juan 1: en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Qué dice el texto original en griego? Porque esto lo estamos leyendo traducido al castellano, ¿cierto? Al español. Pero ¿qué dice realmente el texto griego? Y el griego dice: en el principio estaba haciendo la palabra y la palabra estaba haciendo hacia el Dios, como vueltas hacia Dios, y Dios estaba haciendo la palabra, ¿no? Prácticamente lo mismo que dice en español. ¿Por qué aclaro esto? Bueno, porque algunas facciones cristianas leen, y la palabra era un Dios. Bueno, eso no dice el griego original. El griego original no dice, y la palabra era un Dios. El griego original dice, y la palabra era Dios, ¿no? En griego es en arché, en ologos, kai ologos, en prostonteón, kai teos, en o logos. Kai teos y Dios en o logos. Y era Dios, ¿no? La palabra era Dios, no era un Dios. Ese un Dios ha sido agregado. Una lástima porque distorsiona completamente el texto al agregarle esta palabrita un. Porque al agregarle un Dios a Juan 1, estamos volviendo a ser politeístas, ¿no? Si Jesús es un Dios, entonces hay más, hay otros. Bueno, no es lo que dice el texto original. El texto original dice: en el principio existía la palabra. O sea, desde siempre, la palabra siempre existió. La palabra estaba vuelta hacia Dios y la palabra era Dios. Entonces, esta palabra que está vuelta a Dios es el verbo de Dios, la palabra por la cual Dios manifiesta la creación. Está vuelta hacia Dios porque está expectante a los designios de lo que llamamos el Padre, ¿no? Porque aquí Dios se trata de mostrar en forma de que la palabra, aun siendo Dios, está personalizada y sacada o puesta afuera, ¿no? Difícil, ¿no? Porque si Dios es todo y lo único que existe, que es lo que dice Dios a Moisés cuando le dice yo soy el que soy, le estaría diciendo que Dios es lo único que existe y el único Dios que existe. Ven que no es solo que es el único, sino que además es lo único que existe. Entonces, Dios saca su propia palabra, la personaliza y le da libre albedrío, le da libre determinación. Pero la palabra, como es parte de Dios, sigue sus designios. Entonces está vuelta hacia Dios expectante para que Dios le diga, le indique, le mande a hacer lo que tenga que hacer. Aún siendo la palabra parte de Dios. La divinidad personaliza su palabra, su verbo, su logos, y lo hace un ente, podríamos decir, libre, independiente, que está por el cual la inteligencia, a la que llamamos Padre, la inteligencia, el que tiene el proyecto, todo, le dice a la palabra, para que la palabra manifieste todo aquello que la inteligencia quiere y genera la creación. Entonces, volvemos otra vez. En el principio existía la palabra, desde siempre, porque la palabra de Dios no fue creada en ningún momento en particular, siempre existió, es Dios. La palabra es Dios.
Entonces siempre estuvo. Lo que ocurre es que Dios la personaliza desde siempre. La palabra estaba vuelta a Dios, hacia Dios, y la palabra era Dios. No hay un Dios aparte, ni nada por el estilo, ni hay dos dioses tampoco, todo es un solo Dios. La palabra de Dios personalizada, con libre albedrío, con libre determinación, y lo que hace la palabra es llevar adelante a cabo todos aquellos proyectos y designios del Padre, que es la inteligencia y todo lo que sostiene, contiene al universo, incluida la palabra. Continúa Juan 1. Ella estaba en el principio con Dios. Fíjense que ya sabemos que la palabra es Dios y está desde el principio. Pero acá nos da una vuelta de rosca más. Ella, la palabra, el logos, el verbo, estaba en el principio, desde siempre, con Dios, lo cual nos dice que siempre estuvo personalizada, como una persona separada de lo que llamamos el Padre, pues no tenemos otra palabra para la inteligencia, todo aquello que significa el que desarrolla el proyecto. Le llamamos el Padre, pues no tenemos otra palabra. Así la refirió Jesús, ¿no? Cuando dijo mi Padre. ¿Por qué no decimos Dios? Porque la palabra también es Dios. Entonces, decimos Dios, la palabra queda incluida, porque la palabra, el verbo, está incluida en Dios. Por eso, al decir ella estaba en el principio con Dios, es como casi redundante, porque la palabra es Dios. Pero al estar personalizada, Juan nos está diciendo, estaba desde el principio con el Padre. Continúa. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Todo se hizo por ella, por la palabra. O sea, la palabra es la creadora, la que manifiesta. La palabra manifiesta lo no manifestado. Trae a la existencia lo que no existía. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de manifestar y no de crear? Primero porque es la palabra y la palabra manifiesta. De última podríamos decir que crea por la palabra dice y las cosas existen. ¿Qué es manifestar? El hebreo tiene la palabra davar, que es hacer por la palabra. Por otro lado, en el Génesis 1, Bereshit bara Elohim, bara otra vez es manifestar. En el principio, Dios manifestó, bara. Continúa, en ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, todo lo que existe ha sido manifestado por la palabra. Pero ¿manifestado dónde? ¿Hay un lugar donde manifestar las cosas? La verdad que no. Todo está manifestado en Dios. Porque Dios es lo único que existe, no hay otra cosa. Entonces, la manifestación ocurre en Dios. Por eso, la palabra dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Porque en Dios vivimos, en Dios nos movemos y existimos. La manifestación ocurre en Dios. No hay otro lugar y no hay otra materia. Entonces dicen, pero eso es panteísmo, porque al final todo es Dios, todos somos Dios. Bueno, no. Panteísmo es pensar que todo es Dios y que no hay diferencia entre un creador y una criatura. Todo es Dios, por lo tanto, podemos terminar en un panteísmo ateo. Como todo es Dios y no hay un creador ni una criatura, entonces Dios no existe. Pero el cristianismo, el judaísmo, no es panteísta, es panenteísta. Panenteísta, que no es lo mismo que panteísmo, es panenteísmo. El panenteísmo dice, todo es Dios,
no hay nada que no sea Dios, pero la criatura, aquello creado y manifestado, no se confunde con el creador, con el que crea, con el que manifiesta. El que crea es el creador y su criatura, su manifestación es la creación. Hay una diferencia tremenda entre el que crea y aquello creado. Panenteísmo. Entonces dice, en ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La palabra que manifiesta, manifiesta y trae la vida. El verbo que manifiesta, manifiesta la vida, la vida. Y la vida es la luz de los hombres, que iluminan el entendimiento, que iluminan la comprensión, que iluminan la mente, la sabiduría, la luz de los hombres. Continúa. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Nos habla de que la luz brilla en la oscuridad, en las tinieblas. En realidad es una imagen de la comprensión y la no comprensión. El entendimiento y el no entendimiento. La luz te trae entendimiento, se te abren los ojos, se le abrieron los ojos, se le abrió la mente, se le abrió la cabeza y comprendieron. Y la incomprensión no pudo vencer al entendimiento. El error no puede vencer a la comprensión. Acá tenemos una cuestión de las tinieblas, el engaño, el error como imagen del Satán que trata de traer las tinieblas, el error, la falta de comprensión, el no entender frente a Jesús que trae la luz, el entendimiento, la comprensión, la verdad y la vida. Continúa. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Está hablando de Juan el Bautista. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Juan nos aclara bien que Juan el Bautista no era la luz, no era ese del cual el pueblo hebreo estaba esperando, el Mesías. No era. Él, Juan el Bautista, era el que venía a dar testimonio para mostrar, indicar, señalar a quien era la luz. Dice, la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. La palabra, el verbo, era la luz, verdadera, verdadera. La verdad absoluta que se contrapone a la mentira, al engaño, al error. La palabra es luz que ilumina el entendimiento con la absoluta verdad. Ilumina a todo hombre, a toda persona, a todo humano que está encarnado en este mundo, ¿no? En este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. En el mundo estaba, acá cuando habla Juan, nos está hablando de toda una realidad trascendental que viene desde el pasado remoto a ese presente permanente, continuo, y nos habla de ese momento en el cual está ahí Juan el Bautista y es recibida por los hebreos en la encarnación terrenal del verbo. En el mundo estaba, el mundo fue hecho por ella. En el mundo estaba el verbo, siempre estuvo el verbo en el mundo. Ya en el Antiguo Testamento vemos su presencia, la Sejiná, el anidar la presencia de Dios en el mundo. En el mundo estaba, el mundo fue manifestado por ella, el mundo fue hecho por ella.
El mundo no existiría si la palabra no lo hubiera manifestado, hecho, creado. Y el mundo, lo mundano, lo terrenal, no la conoció, no la entendió, no la comprendió, no la vio. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Vino a su casa, al mundo, a la tierra que ella había manifestado. Aquí estamos ya hablando, seguimos en una mirada de dos capas. Por un lado ya estamos viendo a Jesús, que es la encarnación terrenal del Verbo. La encarnación terrenal del Verbo se llama Yeshua, Jesús. Yeshua en hebreo, Yeshua en arameo, Jesús, como acostumbramos nombrarlo. Jesús es el nombre del Verbo en su encarnación terrenal. Vino a su casa, lo que él había creado y manifestado, que era su casa. Y los suyos, los que tendrían que haberlo reconocido, no lo recibieron. No recibieron a la palabra, tendrían que haberlo recibido. El pueblo hebreo, los estudiosos de la Torá, los estudiosos de la palabra de Dios, porque Él es la palabra de Dios, no la recibieron. Está haciendo un discurso extremo. Algunos la recibieron, otros no. Este es un discurso extremo para mostrar un punto. Deberían haberlo recibido todos deberían haberlo salido a su encuentro, porque deberían haberlo conocido y reconocido al verlo. Sin embargo, muchos no lo conocieron, no lo reconocieron, ya que es la palabra que los había creado. Muchos sí lo conocieron y se convirtieron inmediatamente, ¿no? Pero acá hay un discurso extremo, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Un discurso extremo. Pero a todos los que la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Ven que esto que decía recién es un discurso extremo que acá mismo ya se acomoda a un nivel más comprensible. Pero a todos los que la recibieron, o sea que no eran todos los que no la habían conocido, sino que algunos sí la conocieron y la recibieron, les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Vemos que el hacerse hijos de Dios es una situación como si fuera un título, ¿no? Por eso, cuando el ángel le dice a María, va a ser llamado, será llamado Hijo de Dios. Es un título que adquiere el Verbo en su encarnación terrenal al mostrar una cercanía, una filiación con el Padre. Esa filiación con el Padre la comparte con aquellos que crean en Él. Aquellos que crean en Jesús, lo acepten a la palabra en su encarnación terrenal, van a tener la posibilidad de compartir esta cercanía, esta comprensión cercana al Padre, que es hacerse hijos de Dios. A los que creen en su nombre. ¿Y cuál es el nombre de Jesús? Yeshua, que significa la salvación, viene de Yahvé. Yahvé salva, Yahvé sana. A los que creen que Yahvé salva a la humanidad, los hace hijos de Dios. A los que creen que Yahvé ha venido a rescatarlos, les da la posibilidad de hacerse hijos de Dios, compartir la filiación, esa cercanía mayor que compartimos con Jesús en su encarnación terrenal. Dice, la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y aquí nos muestra la forma en que María queda embarazada sin intervención humana. Es una cuestión absolutamente divina. Dios interviene en María para que María pueda dar a luz a la encarnación terrenal del Verbo. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, dice Juan, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre,
como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. La palabra se hizo carne, el verbo, el logos, la palabra de Dios por la cual el universo y todos los universos que puedan existir han sido manifestados, adquiere cuerpo humano y encarna terrenalmente. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, ¿no? Su tienda, su cuerpo, su vida terrenal entre la humanidad. Puso su morada entre nosotros. Fíjense que en el Antiguo Testamento hay toda una prefiguración de poner la tienda, poner la morada en el mundo, ¿no? La fiesta de Sukkot, de las tiendas, de estar en la tienda, habitar la tienda, para ir pensando en poner la morada en la tierra. Bueno, es prefiguración de la encarnación terrenal y el verbo encarnando terrenalmente, poniendo su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre. O sea, la gloria de Jesús proviene del Padre porque Jesús es Dios y todo proviene de su divinidad. Como Hijo único, dice. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra una jerarquía divina. Es muy interesante, la jerarquía divina. Por lo general lo llamamos Trinidad, de manera sencilla, si es que se puede hablar de sencillez en la Trinidad. Jesús nos muestra de manera sencilla la jerarquía divina. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Una jerarquía divina. Jesús dice, yo hago lo que el Padre me dice. ¿Por qué usa estas imágenes? Pues son imágenes sencillas. Todo el mundo tiene un padre, si no, no hubiera podido encarnar en esta vida. Todo el mundo es hijo, si no, ¿cómo hubiera encarnado? Entonces, padre e hijo son imágenes sencillas que todo el mundo va a entender eternamente, ¿no? Eternamente todos vamos a comprender esta imagen tan simple de padre e hijo. Una jerarquía en la divinidad. Aún siendo la palabra de Dios tan Dios como el Padre, igual el Hijo dice, yo hago lo que me dice mi papá. Así de sencillo. Yo hago lo que me dice mi viejo, ¿no? Yo tengo libre albedrío. Podría no hacer lo que Dios me dice. Podría no hacer lo que el Padre me dice. Yo podría hacer lo que mi viejo, no darle bolilla a mi viejo y hacer cualquier cosa. Pero Jesús dice, hágase tu voluntad y no la mía. Nos muestra una jerarquía divina. Dice, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia. Lleno de la gratuidad de Dios, que Dios no le está pidiendo pagos a Jesús para hacer las cosas. Para que Dios le dé el poder de realizar todo tipo de cosas, ya que Él es quien manifiesta, Él es el principio y el fin y el que sostiene mientras tanto. Pero está lleno de la gratuidad de Dios, la gracia, la gratuidad y de verdad. Es la verdad absoluta, absoluta. Es la absoluta verdad. La gracia, la gratuidad de Dios, de un Padre amoroso que ama a sus hijos y su creación y todo lo da gratis. La gracia y es además cierto, verdadero. Juan da testimonio de él, dice y clama, este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Es interesante esto porque Dios prepara todo. En realidad, Juan el Bautista es mayor que Jesús, en cuanto a que Jesús, como encarnación terrenal, nace varios meses después que Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista terrenalmente es mayor en años, en tiempo, que Jesús. Sin embargo, Juan el Bautista dice, porque existía antes que yo. Entonces vos decís, a ver Juan, no, ¿cómo que existía antes que vos? No puede ser, si él es más chico que vos. Juan el Bautista sabe perfectamente que Jesús es la divinidad y sabe que existió siempre. Existía antes que yo.
el alma de Juan el Bautista fue manifestada en algún momento en el pasado, pero obviamente la palabra es anterior a todo, porque la palabra es preexistente igual que el Padre. Siempre existió, así que no hay ninguna posibilidad. Juan es obviamente menor que Jesús, aunque temporalmente en la encarnación sea al revés. Juan reconoce la divinidad de Jesús y dice, porque existía antes que yo. Y dice, pues de su plenitud hemos recibido todos y gracia por gracia. De su plenitud hemos recibido todos. Indudablemente, al saber quién es Jesús, quién es la palabra, su plenitud, todos la hemos recibido. Y gracia por gracia, gratuidad por gratuidad. Porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. La ley mosaica, estamos hablando de un contexto judío, ¿cierto? La ley fue dada por medio de Moisés. Dios, por medio de Moisés, le da la ley al pueblo hebreo. La gracia, la absoluta gratuidad y la verdad nos han llegado por Jesucristo. La ley pedía determinadas cosas para alcanzar el reino futuro, el Olam Haba, la vida futura, aquel lugar, ¿no? La vida eterna. En la ley hay un proceso distinto, ¿no? O sea, el chico nace, es circuncidado y entra a formar parte de la gracia del pueblo hebreo, está a 0 kilómetros al ser circuncidado y luego tiene que cumplir la ley. Debe cumplir la ley, ofrecer sacrificios, ¿no? Hay todo un tema ahí. Cada vez que mete la pata ofrece un sacrificio para el perdón de los pecados, qué sé yo, ¿no? Tiene que cumplir con toda la ley, imposible, no había forma. Y entonces de allí viene el purgatorio del judaísmo, porque el que crea la idea de purgatorio proviene del judaísmo, de la imposibilidad de cumplir con la ley mosaica. Dios les da la posibilidad que luego de morir el alma cumpla lo que le falta en el purgatorio para entrar al Olam Haba, la vida eterna. Al venir Jesús y al morir en la cruz y resucitar, todo lo anterior que debe la humanidad queda saldado, pagado para siempre, y es de manera absolutamente gratuita por un simple amor del Padre a su creación, del Padre y del Verbo a su creación, a su manifestación. Ama tanto a toda su creación que gratuitamente viene a rescatarlos por amor, así como Abraham rescató a su sobrino Lot, ¿no? Por amor fue y no importa lo que había hecho Lot, no importa si Lot se había portado bien o mal, fue y lo rescató. Esa es la imagen, ¿no? De prefiguración. Dios envía a la palabra a rescatarnos por amor. La gracia viene por Jesucristo, la absoluta salvación de Yahvé a través de Yeshua, que la salvación viene de Yahvé a rescatar a la humanidad. La gracia y la verdad, la comprensión de la realidad de la verdad de la salvación nos ha llegado por Jesucristo. Él es la llave, la clave para desencriptar el Antiguo Testamento, la historia de la humanidad ancestral. Dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único, que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. ¿No? Esta idea de que, bueno, a Dios, ¿cómo hacemos para verlo a Dios? No hay forma. Nadie vio a Dios y sobrevivió. Bueno, pero a Jesús lo estamos viendo, lo vimos. Aquellos que estuvieron con Él lo vieron y no murieron. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Porque es la personalización de su palabra
y entonces su palabra, al encarnar terrenalmente, adquiere forma humana para poder interactuar con la humanidad y que la humanidad se muera con Jesús, ¿no? Entonces, vemos a Jesús, todas sus acciones, toda su forma, todas sus enseñanzas nos muestran al Padre, ¿no? Nos muestran el amor de Dios, la verdad de Dios, la creación, la manifestación de Dios. Viendo a Jesús vemos al Padre en cierta medida, ¿no? En cierta medida. Obviamente no podemos llegar a comprender a Dios en su totalidad, no nos da la cabeza. Dice, y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron donde él, desde Jerusalén, sacerdotes y levitas, a preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó, y no negó, confesó, yo no soy el Cristo, dijo Juan el Bautista. Yo no soy el Cristo, yo no soy el ungido, yo no soy el Mesías que ustedes están esperando, yo no soy. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Pues para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Claro, Juan estaba haciendo todo un movimiento, una movida, ¿no? Había toda una movida en cuanto a que él bautizaba a la gente y la gente empezaba a seguirlo como profeta, ¿no? Entonces, la gente pregunta. Dijo él, yo soy voz del que clama en el desierto, rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Isaías ya había prefigurado este momento y él está citando al profeta. Entonces Juan dice, yo soy voz del que clama en el desierto. Esta imagen del Antiguo Testamento del desierto, donde la humanidad peregrina para alcanzar un estado espiritual suficiente, necesario para alcanzar el cruce a la vida eterna, a la tierra prometida, ¿no? Entonces, rectificad el camino del Señor, ¿no? Este tema de enderezar los caminos humanos para poder alcanzar la vida eterna, el reino de los cielos. Dice, los enviados eran fariseos y le preguntaron, ¿por qué pues bautizas? Si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Entonces le preguntan, los judíos le preguntan a Juan el Bautista, ¿por qué bautizas? Si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan le responde, yo bautizo con agua, que era la forma de limpieza ritual del cuerpo para prepararse para luego el perdón de los pecados. Ellos, una limpieza del cuerpo, ¿no? Bautizar con agua. Dice, pero está en medio de ustedes alguien que no conocen, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Juan el Bautista está diciendo, miren, entre ustedes está aquel que sí es el Cristo, ¿no? El que va a bautizar de manera distinta. Yo simplemente estoy haciendo este primer acercamiento, voz que clama en el desierto. Dice, esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo, lo que ya habíamos dicho. Juan está diciendo, este es el Cordero de Dios, que existía antes que yo. Dice, yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Juan el Bautista está diciendo que no le conocía. Pero
terrenalmente sí lo conocía, porque él mismo se alegra en el vientre de su madre cuando María va a visitar a la madre de Juan, Isabel. Ya él salta en el vientre de su madre cuando ve a María llegar con Jesús, ¿no? Así que él terrenalmente lo conoce. ¿Dónde no lo conocía? Bueno, de manera trascendental, Juan el Bautista no llega a conocerlo hasta que lo conoce en el vientre de María, ¿no? Él en el vientre de su madre y Jesús en el vientre de María. Entonces, conocer tiene que ver también con comprender el alcance de aquello que significa Jesús. Entonces, nos dice, ve venir a Jesús hacia él y él dice, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está mostrando a Jesús con uno de los roles de la divinidad, un rol clave de la divinidad en la historia de la salvación, el convertirse en el animal al sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Este, dice Juan, se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo, ¿no? Ven que por un lado dice, yo no le conocí, y por otro lado dice, sí, yo sé quién es. Continúa. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Decía, y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Al bautizar en agua, Juan el Bautista da el puntapié inicial, ¿no? Para que Jesús inicie su manifestación al ser manifestado, al ser presentado a Israel en el bautismo, en su propio bautismo. Y Juan dice, visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Juan ve al Espíritu Santo bajando sobre Jesús. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Juan el Bautista está diciendo, Dios me habló, un ángel me habló, alguien de la divinidad me habló y me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, es el que bautiza con Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y lo ha visto a Jesús ocurrir eso, ¿no? Él dice, lo he visto, es el Cordero de Dios, ha bajado sobre él el Espíritu Santo. Así que Dios me está mostrando que ese es el elegido de Dios, dice Juan el Bautista. Al día siguiente Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice, he ahí el Cordero de Dios, mostrándole a sus discípulos. Fíjense, ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice, ¿qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Les respondió Jesús, venid y lo veréis. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías. Qué bárbaro, ¿no? Porque acaban de verlo, acaban de conocerlo. Pero Juan ya les había dicho, ese es el Cordero de Dios, ese. Y ellos dicen, hemos encontrado al Mesías. Maravilloso. Que quiere decir Cristo, ungido. Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Jesús, que lo sabe todo, Jesús, que es Dios, fija su mirada en Simón y le dice, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Jesús le cambia el nombre a Simón por piedra. Ya previendo,
poner a Pedro de piedra de base para su iglesia. Recordemos que después le va a decir, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso le cambia el nombre. Si no, no era necesario cambiarle el nombre, si no, no le hubiera cambiado el nombre. ¿Por qué le cambia el nombre? Porque luego lo va a poner de piedra fundamental sobre la que va a asentar su iglesia. Luego vamos a ver en el Apocalipsis que la Nueva Jerusalén está cimentada sobre las 12 piedras que son los 12 discípulos. Aquí ya hay una prefiguración de aquel tiempo futuro y por eso Pedro ya es la piedra sobre la que va a edificar su iglesia. Al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea. Se encuentra con Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe se encuentra con Natanael y le dice, ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael, ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Le dice Felipe, ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tienes a una israelita de verdad en quien no hay engaño. Le dice Natanael, ¿de qué me conoces? Le respondió Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y de los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Fíjense, ¿no? Es maravilloso cómo Jesús, que es Dios, ya lo hemos escuchado a Juan, no hay ninguna duda de ello, le dice a Natanael, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué es lo que vio Jesús a Natanael? ¿Qué estaba haciendo Natanael? En un momento, en un lugar donde Jesús no estaba, obviamente. Jesús no estuvo ahí. ¿Cómo vio? ¿Cómo supo? ¿Cómo entendió? Inmediatamente eso lo sacude a Natanael y le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Olvídate. O sea, si me viste orando, clamando, suplicando, ya está. O sea, no había nadie, ¿no? Él sabe que no había nadie ahí. Debajo de la higuera, un judío, ahí tienes una israelita de verdad, en quien no hay engaño. Fíjense que hay todo un contexto, ¿no? Debajo de la higuera, el israelita, como que es un judío, un israelita, ¿no? De Israel, del pueblo de Israel, clamando por el Mesías, clamando a Dios, un israelita de verdad, ¿no? Todo una imagen, el israelita clamando debajo de la higuera del pueblo hebreo. Le dice Jesús, por haberte dicho que te veo bajo la higuera, ¿crees? Como diciéndole, va, por eso nomás, las cosas que vas a ver, dice, has de ver cosas mayores. En verdad os digo, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿No? Una imagen impresionante. Estos ángeles subir y bajar sobre él, realizando todo tipo de maravillas, ¿no? Ya veríamos a Jesús realizando todo tipo de milagros y acciones impresionantes, ¿no? Que aquí dice, vas a ver a los ángeles de Dios yendo y viniendo sobre el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, el descendiente de Adán, este judío, Jesús, un descendiente de Adán, un hebreo, un judío, aquel Hijo del Hombre que veían los profetas venir en las nubes del cielo. Muy lindo, muy interesante, muy lindo Juan 1, siempre es muy revelador y está muy bueno para comprender quién es Jesús, quién es el Verbo, quién es el Logos, qué es lo que dice Juan 1, ¿no? Dice que ¿Jesús era otro Dios o dice que Jesús es realmente parte de la divinidad? Bueno, dice que Jesús es parte de la divinidad, que Jesús es Dios, sin lugar a dudas. Muy bien,
Lindo. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.